Shalom, shalom, amados Ajina, Hayó, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en estos días de panes sin levadura, amados hermanos. Bueno, lo prometido es deuda, no habíamos tenido la oportunidad de compartir, ¿verdad? Por la Moadim, y más bien íbamos a compartir en la Moadim, pero no tuvimos la oportunidad. Pero bueno, llegamos a este Yom, y aquí vamos a hacer una exposición sobre, como les había dicho, ¿verdad? Estaba estudiando los libros de las crónicas y sobre lo que se ha suscitado, ¿verdad? Sobre lo que se ha suscitado en estos últimos días, de que las tribus ya habían sido encontradas. Las tribus ya estaban allí en Israel cuando vino nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces yo no sé para qué había venido, ¿verdad? Entonces tenemos allá en el Primera de Reyes, perdón, en el libro de los Reyes, ¿verdad? En Segunda de Reyes, 17, ¿verdad? Donde Hizquillahu ben David reunió todas las tribus. Las tribus ya estaban reunidas, según ¿verdad? Algunos hermanos, ¿verdad? Que ya que andan diciendo por ahí, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver. Vamos a exponer algo, no sé si nos tardemos 1 hora y media o 3 horas, o lo dividamos en hora y mañana, ¿verdad? En 2 sesiones. Ojalá lo podamos terminar hoy, ¿verdad? Porque va a estar extenso, va a estar muy extenso. Vamos a estar exponiendo desde que nuestro Adón Yahshua HaMashiach vino, ¿verdad? Recordemos que él dijo: yo no fui enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Y bueno, la casa de Israel, ¿verdad? Recordemos que es conocida como Efraín, casa de Joseph, y Samaria también. Samaria es muy importante, ¿verdad? Somrom, ¿verdad? Somrom o Samaria, ¿verdad? Aquí lo tenemos en el libro de Yohanan 4:4, Somrom, ¿verdad? Que significa Samaria. Y ahí es donde vamos a empezar nuestra exposición, ¿verdad? Vamos a empezar ahí, porque ahí nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Habló con una samaritana, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a hacer, tenemos el Sefer Dabar aquí, pero no, no sé si leerlo de ahí o leerlo de acá de la Reina Valera para que todo el mundo entienda, pero es que necesito usar el Sefer Dabar, porque ahí vienen las fechas cuando pasaron estas situaciones, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar intercalando, ¿verdad? Con la Reina Valera para que entiendan. Permítanme, déjenme déjenme ir a Juan, al libro de Yohanan 4. Bueno, aquí lo tenemos. Ok. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Porque aquí nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos quiere decir algo, ¿verdad? Cuando platica con esta mujer en el pozo de nuestro padre Jacob. Bueno, vamos a iniciar aquí la lectura. Espero que se entienda, Cuando Yahshua supo que los Perushim habían oído lo que él estaba haciendo y sumergiendo más Talmidim que Yohanan, aunque no era él mismo
Yahshua que sumergía a la gente, sino sus talmidim. Empezamos desde el 1, ¿verdad? Pero en 4 empieza lo que queremos saber. Y Yahshua se fue de Judá y fue en dirección a Galil. Esto significa que tenía que pasar a través de Somrom, o sea, a través de Samaria, ¿verdad? Luego a un pueblo en Somrón llamado Sichem, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo Joseph, ¿verdad? Nuestro padre Jacob. El pozo de Jacob estaba allí, Beit El. Recuerden que se llama Beit El. Es el pozo donde nuestro padre Jacob, ¿verdad? Tuvo el sueño de la escalera de Jacob, ¿remember? ¿Se acuerdan? Entonces, Yahshua, agotado de su viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora 6, que era mediodía. Una mujer de Somrón, una mujer de Samaria, vino a sacar un poco de aguas, y Yahshua le dijo: dame un poco de agua. Sus talmidín habían ido al pueblo a comprar comida, y la mujer de Somrón, la mujer de Samaria, le dijo: ¿cómo es que tú, un yaudín, me pides aguas a mí, una mujer de Samaria? Porque los yaudín no se asocian con la gente de Samaria. Miren, esto es importante, ¿verdad? Que aunque allí había personas, ¿verdad?, de las demás tribus, no eran bienvenidos con los yaudín, ¿sí? Sí, no eran bienvenidos. ¿Sí me explico? Entonces eso es muy importante recalcarlo. Y Yahshua le respondió: si conocieras el don de Elohim, esto es, quién es el que te está diciendo: dame un poco de aguas, entonces le hubieras pedido, y él hubiera dado aguas vivas. Ella le dijo: Adón, tú no tienes nada con qué sacar, y el pozo es muy profundo, así que ¿dónde tienes esas aguas vivas? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo, y vivió de él, así como si sus hijos y su ganado. Yahshua respondió: espero que se mire, creo que no se va a mirar aquí. Ok, y Yahshua respondió: todos los que beben de estas aguas tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo les doy de beber, nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, las aguas que yo les doy se convertirán en una fuente de aguas dentro de él, aguas que brotan saltando para Hayei Olam, para vida eterna. Adón, dice la mujer samaritana, Adón, dame de esas aguas. La mujer le dijo: para que no tenga sed, ni tenga que seguir viniendo a sacar aguas. Y él le dijo: ve, llama a tu ish, llama a tu hombre, y regresa. Y ella respondió: yo no tengo ish. Y Yahshua le dijo a ella: estás en lo correcto, no tienes ish, no tienes hombre. 5 balot, esposos tú has tenido, y el que tienes no es tu ish, no es tu hombre. Esto has dicho de verdad. Esto es importante. Y aquí es donde empezamos, ¿verdad? Aquí es donde vamos a empezar nuestra exposición. Otra vez lo voy a releer. Él le dijo: ve y llama a tu ish, a tu hombre, y regresa. Y ella respondió: yo no tengo ish, yo no tengo hombre, no tengo marido. Yahshua le dijo a ella: estás en lo correcto, no tienes ish. 5 esposos tú has tenido, y el que tienes no es tu ish, no es tu hombre. Esto has dicho de verdad. Adón, puedo ver que eres un nabí, un profeta. La mujer le dijo:
nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde hay que adorar es en Jerusalén. Y Yahshua dijo: mujer, créeme, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Verdad? Bueno, esto es importante. Cinco esposos has tenido, y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Quién gobernaba en aquel tiempo? Si mal no recuerdo, Poncio Pilato, ¿verdad? Dice, no es tu marido. Y esto es importante. Vamos a ir para allá, para Segunda de Reyes 17, ¿verdad? Segunda de Reyes 17, esto es importante porque allí es donde vamos a ver quiénes eran esos cinco esposos, ¿verdad? Entonces venimos aquí al Segunda de Reyes, Malahim Bet 17:1, ¿verdad? Espero que se esté mirando. Déjenme asomarme en la cámara si se está mirando, ¿sí? Ok. Miren, esto sucedió en el año 730 antes de Mashiach. Esto es importante apuntarlo. 730 antes de Mashiach. Entonces vamos allí a leer. Fue en el 10º año de Ahaz, rey de Judá, que Oseas, el hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y Somrón, Samaria. Él reinó por 9 años. Él hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahweh, aunque no fue tan malo como los reyes de Israel que lo precedieron, ¿verdad? Los reyes que siguieron. Salmanasar, rey de Asur, rey de Siria, avanzó contra Oseas. Y Oseas se convirtió en su vasallo y le pagó tributo, ¿verdad? Y esto ya sucedió en el año 725, ¿verdad? Pero la fecha en que se empezó, aquí es donde empieza un castigo, 730. Sigamos. Pero el rey de Asiria encontró iniquidad en Oseas. Él había enviado mensajeros a So, rey de Misraim, y no pagó su tributo al rey de Asiria, de Asur, como había hecho previamente todos los años. Por esto el rey de Asiria lo encadenó y lo puso en prisión. Entonces el rey de Asiria, el rey de Asur, invadió toda la tierra, avanzó sobre Somrón, sobre Samaria, y lo puso bajo sitio por 3 años. ¿Verdad? En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria capturó Somrón, ¿sí? Capturó a Samaria. Él se llevó cautiva a Israel. Se llevó cautiva a Israel, a Asur. Se llevó cautiva a Israel a Asur, reubicándolos en Ajalaj, en Abor, en el río Gozán, en las ciudades de los medos. ¿Sí? Se los llevó lejos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían transgredido contra Yahweh, su Elohim, quien los había sacado de la tierra de Misraim. Fueron fuera del dominio de Faraón, rey de Misraim, y ellos temieron a otros dioses, y caminaron en los estatutos de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel, y por los de los reyes de Israel. Y secretamente hicieron los hijos de Israel cosas que no eran correctas contra Yahweh su Elohim. Y ellos edificaron lugares altos para ellos mismos en todas sus ciudades, desde las torres de vigía
hasta las ciudades fortificadas. Pusieron estatuas sagradas, postes sagrados, en cualquier colina, bajo cualquier árbol verde, y quemaban incienso en todos los lugares altos, como las naciones que Yahweh había echado de delante de ellos. Y hicieron cosas malas para provocar a Yahweh, y ellos servían a ídolos, algo que Yahweh había dicho que no hicieran. Y cosas así. A ver si se mira. A ver. Y cosas así. Y testificó Yahweh contra Israel y contra Judá, antemano por medio de todos los nabín, los profetas y todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus caminos de maldad y guarden mis mandamientos y mis juquim, mis estatutos, de acuerdo a la Torá que yo ordené a sus padres y que yo les envié a ustedes por medio de mis siervos los nabí, los profetas. Y no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como cerviz de sus padres, que no creyeron a Yahweh su Elohim. Y ellos rechazaron los juquim, los estatutos, y su brid y su pacto que él había hecho con sus padres, y sus edut, sus testimonios, y que él les había dado. En cambio, ellos caminaron en pos de la nada, y se convirtieron en nada, y en las naciones que estaban alrededor de ellos, a quienes Yahweh había ordenado, no harán lo que las naciones hacen. Y ellos abandonaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, e hicieron imágenes de metal fundido, aún 2 becerros hicieron aún. Fíjense aquí lo que está diciendo, ¿sí? De los becerros que se hicieron, que hizo Jeroboam, ¿verdad? Entonces allí es donde se dan los decretos o castigos. Hicieron una acera, un árbol de adoración, adoraron a todo el ejército de los Shamaín de los cielos y sirvieron a Baal. Fíjense, árbol de adoración, ¿verdad? Y eso es para los demás, los que andan diciendo por ahí, ¿verdad? Que las tribus ya se habían encontrado, esos que adoran, que hacen un árbol de adoración cada diciembre. Y pasaron a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y usaron la adivinación y hechicería, y se dieron a hacer lo malo a los ojos de Yahweh, por tanto provocándolo. Así que Yahweh, ahora muy enfurecido con Israel, lo removió de su vista, y nadie quedó excepto la tribu de Judá solamente. Sin embargo, tampoco Judá obedeció los misbos de Yahweh su Elohim. Recordemos que también quedó la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y los levitas, ¿verdad? Eso ya lo dicen en otro texto, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Pero recordemos, porque aquí dice solo la tribu de Judá quedó. Sin embargo, tampoco Judá obedeció los misbos de Yahweh su Elohim. Más bien, ellos caminaron de acuerdo a las costumbres que Israel practicaba y rechazaron a Yahweh. Si Yahweh llegó a aborrecer a toda la descendencia de Israel, él les causó aflicción y los entregó a los saqueadores hasta que finalmente él los echó de su vista, ¿sí? Porque Israel se rebeló contra la casa de David. ¿A quién echó de su vista? A la casa de Israel, porque Israel se rebeló contra la casa de David. Y cuando estudias el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, te das cuenta que hasta se peleaban entre hermanos. La casa de Israel se rebelaba en contra de la casa de David. Bueno,
Sigamos leyendo. Los hijos de Israel caminaron en ejemplo de todos los pecados que Yahweh había cometido. Perdón. Los hijos de Israel caminaron en el ejemplo de todos los pecados que Yahweh había cometido y no se volvieron de ellos. Lo voy a leer de nuevo. Los hijos de Israel caminaron en el ejemplo de todos los pecados que Jeroboam, Jeroboam, ¿verdad? Así está Jeroboam en la Reina Valera, perdón, me equivoqué, pido una disculpa. Los hijos de Israel caminaron en el ejemplo de todos los pecados que Jeroboam había cometido y no se volvieron de ellos, hasta que Yahweh removió a Israel de su presencia, como él había dicho que haría por medio de sus siervos los profetas. Así que Israel fue llevado cautivo desde su propia tierra a Asiria, desde su propia tierra a Asiria, y ahí permanece hasta este día. ¿Sí? Y aquí da la fecha, 678, ¿verdad? Ya habían pasado, y este es importante, aquí ya habían pasado cerca de 50 años, ¿sí? Por ahí, un poquito más, poquito menos. Ok, aquí viene lo importante. El rey de Asiria trajo gente de Babel, Cutá, Abá, Amad y Sefarvaim. Estos son los 5 esposos que le dijo nuestra don Yahshua Hamashiach que tenía. Veamos. El rey de Asiria trajo gente. Se llevó a todo lo que más pudo del reino del norte y trajo a estos. El rey de Asiria trajo gente de Babel, Cutá, Abal, Amán y Sefarvaim, y los asentó en las ciudades de Somrom, de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y heredaron Somrom, Samaria, y habitaron sus ciudades. Amén. A ver, vamos, déjeme ir para allá en la Reina Valera. Ok. Primera de Samuel, Segunda de Reyes 17. Es importante saber, ¿verdad?, que estos que habitaron, ¿verdad? 5, miren. A ver, Babilonia, lo voy a leer acá. Babilonia de Cutá, de Abá, de Amat y de Sefarvaim. ¿Sí? Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Ok, ahora sigamos leyendo porque es muy importante. Cuando ellos vinieron al principio a vivir allí, ellos no temían a Yahweh. Por lo tanto, Yahweh envió leones entre ellos que mataran a algunos de ellos. Así que dijeron al rey de Asiria, o al rey de Asur: las naciones que te llevaste y las sustituiste en las ciudades de Samaria por los israelíes no están familiarizados con las plagas para adorar al Elohim de la tierra. Y él ha mandado leones y los está matando. Ellos no conocen las reglas de Elohim de la tierra. En respuesta, el rey de Asiria dio esta orden. Esto es importante. Regresa a uno de los Kohanim. Fíjense, regresa a uno de los Kohanim que trajiste de allá, y haz que él les enseñe las reglas para adorar a Elohim de la tierra. Así que
uno de los Coanim que ellos se habían llevado cautivos, se llevaron cautivos también sacerdotes Coanim. ¿Sí? Así que uno de los Coanim que ellos se habían llevado cautivos de Somrón, de Samaria, vino y habitó en Beit El, ¿verdad? Miren, recordemos Beit El. Y él les enseñó cómo temer a Yahweh. Sin embargo, todas las naciones hicieron dioses propios, porque eran otras naciones, y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Todas las naciones en las ciudades donde ellos habitaban. Así que la gente de Babel hizo Sucot Beot. Aquellos de Cutar hicieron Nergal. Aquellos de Amat hicieron a Simá. Y los Abiim hicieron a los Nibhas y Tartak. Y los Sepharvaim quemaron a sus hijos en el fuego como sacrificios a Adramalech y a Anamalech, los dioses de los Sepharvaim. Así que ellos temían a Yahweh, mientras que al mismo tiempo ellos establecían sus abominaciones en las casas de los lugares altos que hicieron en Samaria, cada nación en las ciudades que habitaban, y ellos temían a Yahweh y nombraron Coanim para los lugares altos, y ellos sacrificaban para ellos en los lugares altos. Y esto es importante, amados, ver que temían a Yahweh, pero tenían todas estas abominaciones, ¿sí? O sea que prácticamente podríamos decir que sí había una suplantación, ¿sí? Casi no totalmente, porque vemos en el libro de las Crónicas, a ver si alcanzamos a ir para allá, vemos en el libro de las Crónicas que un remanente escapó, un remanente, no todos, un remanente escapó, ¿sí? Y ese remanente fue el que Hizquillahu, ¿verdad? O cómo se dice en Hizquillahu ben David fue el que Ezequías, ¿verdad? Aquí está en la Reina Valera, Ezequías fue el que convocó al remanente que había quedado, que había escapado. Y ahorita vamos a ir para allá. A ver, déjenme terminar de leer esto. ¿Hasta dónde tenía? Ok, hasta aquí nos quedamos. Sacrificaban para ellos en los lugares altos, y ellos ambos temían a Yahweh y servían a sus propios dioses en la manera de las costumbres de las naciones y de las cuales habían sido tomados. Hasta este día ellos siguen sus antiguas costumbres paganas. Ellos no temen a Yahweh y ellos no siguen sus regulaciones, estatutos, su Torá, ni sus mitzvah que Yahweh ordenó a los hijos de Jacob, a quienes le dio el nombre de Israel. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Verdad? Y esto vemos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach así le dijo a la mujer samaritana. Entonces era algo, una alegoría. Ese pasaje es una alegoría, ¿verdad? Que le está diciendo, obvio que la mujer nunca había tenido 5 esposos, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que lo que él se refería era, ¿verdad? Que eran estos. A ver, déjenme ir para allá, acá. Bueno, ya lo leímos en el, permítanme. Déjenme leerlo en la Reina Valera también. Aquí lo tenemos. ¿Verdad que era Babilonia, Cud, Jabá y de Hamat y Sepharvaim? Bueno, vamos a leer. Creo que está más fácil así. Asur, Babel, Cutá, Jabá, Hamat y Sefar. Perdón, el rey de Asiria, ¿verdad? Entonces son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Sepharvaim. ¿Sí?
Son 5. Estos eran los Baales. Y dice, y el que tienes ahorita, tampoco es tu marido. Así le dijo, ¿verdad? Qué extraño ahora que comprendemos, ¿verdad? Ahora que comprendemos a qué se refería nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y recordemos que se fue 2 días para allá, ¿verdad? Hablarles que ya estaba el Mashiach. Imagínense todo lo que no les habrá dicho, ¿verdad? ¿Qué les habrá dicho? Miren, ya estoy aquí, pero los voy a reunir, ¿sí? ¿Cuándo? Ahorita vamos a ver cuándo, ¿verdad? Es importante ver cuándo se van a reunir estas ovejas perdidas de la casa de Israel. A ver, vamos a ir al libro de Crónicas. Libro de Crónicas 25. A él les pido una disculpa a mis hermanos, ¿verdad? De la casa de Israel, porque yo tenía preparada esta exposición, la estoy dando ahorita. Yo sé que hay mucha controversia ahorita en estos canales, pero bueno, ojalá les sirva y les ayude para algo. Y bueno, aquí estamos. Y también vamos a poner nuestro granito de arena. Bueno, vamos a ver aquí, déjenme pasarlo también de este lado. Segunda de Crónicas, dijimos 25, ¿verdad? Okay. Esto es importante, es importantísimo. A ver, del 1 al 10 vamos a leer, aquí lo habíamos apuntado. Matzayá era de 25 años de edad cuando comenzó su reinado, ¿verdad? Acá como lo tenemos, Amasías, ¿verdad? Era de 25 años, Amasías, cuando comenzó a reinar. De 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Yodá, de Jerusalén, ¿verdad? A ver, el nombre de su madre era Yohadá, de Jerusalén. Él hizo lo que era recto a los ojos de Yahweh, pero no con corazón perfecto. Tan pronto como tuvo el reino, firmemente bajo su control, puso a muerte a los sirvientes del que habían asesinado a su padre el rey, pero no puso a muerte a sus hijos. Esto, ¿verdad? No es del tema, pero está bien que lo apunten en su mente. Pero no puso a muerte a sus hijos. Más bien, él actuó de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, en el rollo de Moshe, como Yahweh ordenó cuando él dijo: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Toda persona morirá por su propio pecado. Es importante esto anotarlo, ¿verdad? Para las familias mixtas, ¿verdad? Y hay gente que tiene familias y que no quieren saber nada, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante. Amatzayá congregó la casa de Yehudá y los puso en orden de clanes, bajo capitanes de miles, capitanes de cientos, y todo Yehudá y Jerusalén. El número de todos de 20 años de edad o más. Y encontró que había 300,000 tropas selectas, diestras para la guerra, capaces de usar lanzas y escudos. Él también empleó 100,000 hombres poderosos de Israel por 100 kikarim, talentos de plata. 100,000. Fíjense, es muy importante darnos cuenta que había miles
miles, se había escapado un remanente y ya se habían multiplicado. Eso es importante saberlo. Aquí el rey Amashayá contrató de la casa de Israel a 100,000 hombres poderosos de Israel por 100 kikarim, talentos de plata. Fíjense, esto es importante, pero más importante es ver lo que dice más adelante. En el 7, pero un hombre de Elohim vino a él y dijo al rey: no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque Yahweh no está con Israel. Aún todos los hijos de Efraín. ¿Sí? Vean lo que dice el 7. Segunda de Crónicas 25:7. Pero un hombre de Elohim vino a él y dijo al rey: no dejes que el ejército de Israel, el ejército de la casa de Israel, vaya contigo, porque Yahweh no está con Israel, aún todos los hijos de Efraín. ¿Sí? Así tú vas, no importa que firmemente pelees, Elohim. Si tú vas, no importa que firmemente pelees, Elohim te causará fracasar delante del enemigo, porque Elohim tiene el poder para ayudar y causar el fracaso. Y Amashiach dijo al hombre de Elohim: ¿pero qué hacemos acerca de los 100 kikarim, talentos de plata que yo pagué por el ejército de Israel? Y el hombre de Elohim respondió: Yahweh te puede dar mucho más que eso. Entonces Amashiach separó el batallón que había venido de Efraín y les dijo que regresaran a casa. Los hizo que regresaran a casa, lo que hizo su ira arder ferozmente contra Yehudá, y regresaron a la casa enfurecidos. Entonces vemos que Yahweh no estaba con Israel, ya los había repudiado. ¿Sí? Ya estaban repudiados. Miren, es importante leer el libro de las Crónicas, Segunda de Crónicas, para entender todo esto completo. Vayan entendiendo completo, porque sí había un remanente que había escapado. Claro que sí, ¿verdad? Había un remanente que había escapado, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, vamos a Segunda de Crónicas 30 del 1 al 27. ¿Verdad? Del 1 al 27. Ezequías celebra la Pascua. Y esto era lo que íbamos a leer, lo que íbamos a exponer el día de Pesaj. Más bien, el primer día de panes y levadura lo íbamos a hacer. No tuvimos la oportunidad, no tuvimos tiempo, ¿verdad? Estábamos acá en la Moadim. Y realmente estuvimos estudiando todo el día y al último se nos fue el día. Y luego estos días tuvimos una visita, ¿verdad? Acá delante en la casa de mis suegros. Tuve que estar con ellos un tiempo y todavía está la visita, ¿verdad? Pero hoy, bendito sea nuestro Elohim que nos permitió, ¿verdad?, hacer la exposición. Y venimos aquí, ¿verdad? Entonces, a Segunda de Crónicas 30. Hizquillahu ben David. Hizquillahu ben David. Prácticamente, estos hermanos que están diciendo que las tribus ya están diciendo que Hizquillahu ben David es el Mesías, prácticamente, porque él reunió las tribus, ¿verdad? Pero, miren, aún judíos ahorita dicen que Mashiach, que Yahshua HaMashiach no es el Mesías porque no reunió las 12 tribus. Entonces es importante recalcar eso, que sepamos que Mashiach no pudo reunir las 12 tribus porque estaban dispersas.
se fue, un remanente completamente se perdió. Miles, miles. Y si hablamos en este tiempo, pues ya son millones, porque en ese tiempo el remanente que había escapado prácticamente ya eran miles, si no es que pasaban de millones, ¿verdad? Vamos a leerlo, espero que no se mira muy bien aquí. Ok, ahorita lo vemos. Empecemos, ¿verdad? Segunda de Crónicas, Divrei Yamim Bet. Luego Hizquillahu envió a todo Israel y a Judá, y escribió cartas también a Efraín y Manashe. Fíjense lo que está diciendo aquí. Israel escribió cartas también a Efraín y Manashe, mandándolos llamar a la casa de Yahweh en Jerusalén para guardar el Pesaj para Yahweh, el Elohim de Israel, porque el rey y sus oficiales, la asamblea completa de Jerusalén, habían acordado guardar Pesaj en el segundo mes. El segundo mes, es importante aclarar eso. Ellos no habían podido observarlo en el tiempo apropiado porque los Kohanim no se habían dedicado como Kadosh en números suficientes. También el pueblo no se había congregado en Jerusalén. La idea complació al rey y a toda la asamblea, así que expidieron un decreto que debían ser proclamado por todo Israel, desde Beersheba hasta Adán. ¿Sí? Es importante aclarar que aquí está hablando de territorios, que ellos debían venir para guardar el Pesaj para Yahweh, el Elohim de Israel, en Jerusalén, porque la multitud no lo había hecho últimamente de acuerdo a la Torá. Así que salieron corredores con las cartas del rey y los príncipes por todo Israel y Judá, y ellos transmitieron la orden del rey, diciendo: hijos de Israel, vuélvanse a Yahweh, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Es importante aclarar lo de Dan, porque Dan era el último territorio, era lo último que estaba. Por eso dice que fueron desde Beersheba hasta Dan. ¿Sí? Entonces dice: vuélvanse a Yahweh, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Israel. Entonces, dice Israel, aquí no dice Jacob. Entonces él regresará a aquellos, al remanente. A ver, permítame. Entonces él regresará a aquellos, al remanente de ustedes, los que escaparon la captura por el rey de Asur, el rey de Asiria. Es importante el 6, ¿ok? Los que escaparon. ¿Sí me explico? O sea que no todo ese remanente se llevó a todos los miles, pero se escapó un remanente. Miren, lo voy a leer de nuevo el 6. Así que salieron corredores con las cartas del rey y los príncipes por todo Israel y Judá, y ellos transmitieron la orden del rey, diciendo: hijos de Israel, vuélvanse a Yahweh, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y de Israel. Entonces, dice, él regresará a aquellos, al remanente de ustedes, los que escaparon la captura por el rey de Asur, el rey de Asiria. A ver, déjenme poner acá. A ver si se mira. No se va a ver. Es lo más que se puede hacer. No sean como sus padres, dice. No sean como sus padres o como sus hermanos que se rebelaron contra Yahweh. Fíjense lo que está diciendo. No sean como sus padres o como sus hermanos que se rebelaron contra Yahweh, el Elohim de sus padres, con el resultado que él
permitió que se volvieran en objeto de desobediencia, como pueden ver, ¿verdad? Entonces está diciendo, no sean como sus padres. ¿Cuáles? Los que ya están allá, los que se perdieron, los que ya no están. Dice, no endurezcan su corazón ahora como hicieron sus padres. Den kabod a Yahweh, el Elohim, entren en el lugar Kadosh, cual él ha hecho Kedushá para siempre. Sirvan a Yahweh, su Elohim, para que sus ira furiosa se vuelva de ustedes. Porque si vuelven a Yahweh, sus hermanos e hijos encontrarán que aquellos que aquellos que se los llevaron cautivos tendrán compasión de ellos, y ellos regresarán a esta tierra. Yahweh, su Elohim, es compasivo y misericordioso. Él no volverá su rostro de ustedes si ustedes regresan a Él, ¿verdad? Claro, si regresan, pero no regresaron todos. Sí, y es importante esto, lo vamos a volver a leer de nuevo el 9, porque si se vuelven a Yahweh, sus hermanos e hijos encontrarán que aquellos que se los llevaron cautivos tendrán compasión de ellos. Sí, o sea, aquí está hablando de los que se llevaron cautivos, y ellos regresarán a esta tierra. Fíjense, entonces tenemos que entender, el mismo texto nos está diciendo que no están todos. Yahweh, su Elohim, es compasivo y misericordioso. Él no volverá su rostro de ustedes si ustedes regresan a Él. Así que los corredores pasaron de ciudad en ciudad, en monte Efraín y en Manasés, hasta Zebulón, pero el pueblo se rió de ellos y se burlaron. Fíjense bien, está diciendo que pasaron por estas regiones, mas no estaban las tribus ahí. Dice, así que los corredores pasaron de ciudad en ciudad, en el monte de Efraín, y en Manasés hasta Zebulón, pero el pueblo se rió de ellos y se burlaron. ¿Sí? Miren, es lo mismo que están haciendo ahorita con nosotros. Se ríen y se burlan de nosotros, ¿verdad? Miren, dicen que ellos se burlaron de los corredores, de la propaganda que había hecho Hizquillahu, ¿sí? Y no obstante, algunos de hacer Manasés y Zebulón estaban avergonzados y vinieron a Jerusalén y Yehudá. Algunos, fíjense nada más lo que está diciendo, algunos nomás de hacer Manasés y Zebulón estaban avergonzados y vinieron a Jerusalén y Yehudá. Algunos. Y la mano de Elohim estaba presente para darles un corazón para venir, para hacer de acuerdo a los mandamientos del rey y los príncipes, por palabra de Yahweh. Y una gran multitud se congregó en Jerusalén para guardar la celebración de Matzá. En el segundo mes, una congregación inmensa. Primero ellos se dispusieron a remover los altares que estaban en Jerusalén, y también removieron todos los altares para incienso y los tiraron en el valle de Kidrón. A ver, bueno, no se mira. Creo que ni yo miro desde aquí. Bueno, vamos a hacer lo que se puede. Entonces sacrificaron el cordero de Pesach en el día decimocuarto del segundo mes, en la Pesach Sheni, ¿verdad? En la segunda Pesach. Avergonzados de ellos mismos, los Kohanim y los Leviim se arrepintieron y se purificaron, trajeron ofrendas quemadas a la casa de Yahweh. Se purificaron,
Este año no pude ir a hacer purificación, el agua está casi congelada, ¿verdad? Pero es importante hacer purificación antes de cada Moadim. Pero sí pudimos ayunar 2 días. Entonces, uno se puede purificar orando, ¿verdad? Orando a Yahweh, porque es imposible. Ahorita está peligrosísimo el río, acá donde yo vivo. Y bueno, pues no pudimos ir a hacer purificación, pero es importante. Y es importante lo que aquí está aclarando, ¿verdad? Y dice, y ahora ellos estaban en sus estaciones conforme a las ordenanzas, de acuerdo al mandamiento de Moshe, el hombre de Elohim. Los Kohanim recibieron la sangre de la mano de los Leviim, porque había muchos en la cajal que no se habían purificado. Por tanto, los Leviim fueron responsables de sacrificar los corderos de Pesaj, de apartarlos para Yahweh por todos los que estaban inmundos. O sea que aquí es importante recalcar esto, hermanos. Celebraron la Pesaj algunos inmundos. ¿Sí? Es importante recalcar esto. Pero dice que Jisquillahu oró y Yahweh sanó al pueblo, ¿verdad? No tenemos por qué refutar eso, ¿verdad? Porque aquí lo dice. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Pero es importante recalcarlo, porque la mayor parte del pueblo de Efraín, Manasé, Isahar y Zebulón, aquí ya mencionó que habían venido de Efraín, Manasé, Isahar y Zebulón. No se habían purificado, pero comieron el cordero de Pesa, contrario a las escrituras. Por cuenta de eso también Jisquillahu oró por ellos, diciendo: todo aquel que pone de su corazón para buscar a Yahweh, el Elohim de sus padres, aún no sea limpiado según la purificación prescrita para las cosas Kadoshim. Yahweh oyó a Jisquillahu y sanó al pueblo, ¿verdad? Bueno, es importante, pero hay que recalcar que todos tienen doble transgresión. Sí, una cosa es, ¿verdad? Bueno, aquí está escrito que dice que Yahweh sanó al pueblo. Recordemos que Yahweh sí acepta un corazón constrito y humillado también, ¿verdad? Pero se comió del Pesaj, ¿verdad? Mal. Recordemos que todo aquel que come será cortado del pueblo, que el que come del Pesaj inmundamente. Pero bueno, aquí dice que sí se sanó al pueblo. Sigamos leyendo, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 27. Y los hijos de Israel que estaban presentes en Jerusalén observaron la celebración de Matzah por 7 días con gran gozo, mientras todos los días los Leviim y los Kohanim alabaron a Yahweh, cantando a Yahweh con acompañamiento de instrumentos altos. Jisquillahu habló animado a todos los Leviim que tenían buen entendimiento referente a Yahweh. Así pues comieron durante toda la celebración por 7 días, ofrecieron sacrificios de ofrendas de Shalom y dando gracias a Yahweh, el Elohim de sus padres. Creo que vamos a seguir leyendo porque sí, todavía más que acá subrayé algo. Luego toda la asamblea toda la asamblea descendió, celebró aún otros 7 días. Okay. Luego toda la asamblea descendió, celebró aún por otros 7 días. Y ellos observaron también esos 7 días con gozo, porque Jisquillahu, rey de Yehudá, apartó para Yehudá, aún para la asamblea
mis becerros, 7,000 ovejas para ofrendas. Mientras que los príncipes apartaron para la asamblea 1,000 toros, 10,000 ovejas y las cosas kadoshim de los Kohanim abundantemente. Todo el pueblo que se había congregado de Israel o que vivía en Yehudá se regocijó, como también los Kohanim y los Leviim, aquellos congregados de Israel, y los extranjeros. Fíjense bien, Kohanim y los Leviim y aquellos congregados de Israel y los extranjeros que habían subido del territorio de Israel o quien vivía en Yehudá. Así que habían gran gozo en Jerusalén, porque desde el tiempo de Shlomo, el hijo de David, rey de Israel, no había habido tal celebración en Jerusalén. Y se levantaron los Kohanim, los Leviín, y bendijeron al pueblo, y sus voces fueron escuchadas, y llegaron sus tefilot, sus oraciones, al Makon Kadosh, al lugar apartado en los Shamaín. Amén, amén, amén. ¿Verdad que se hizo una hermosa celebración, pero el pueblo no estaba completo? No estaban exactamente las 12 tribus, ¿verdad? No estaban totalmente, porque aquí va lo importante. Aquí va lo importante, amados. ¿Verdad? Espero que haya llegado hasta esta instancia. Creo que vamos a terminar. Qué bueno, pensé que no íbamos a acabar hoy, que lo iba a hacer más largo, pero qué bueno. Aquí viene lo importante, amados. Recordemos que se le dio carta de divorcio, y eso está en Jeremías 6, Jeremías 3, 6 al 14. A ver, vamos para allá, por allá, pero lo vamos a ir aquí en la Reina Valera. No lo vamos a leer porque vamos a leer otra cosa más importante. Pero vamos a ver si es ahí donde se dio carta de repudio. Estamos en Jeremías. Aquí está. Jeremías 3, sí, aquí está. Jeremías 3 del 6 al 14. Usted puede leerlo ahí. Y ahí está la carta de divorcio. Carta de divorcio. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver el castigo, porque hay un castigo de tiempo. Hay un castigo de tiempo que muy pocas personas lo dicen o lo saben. No sé si, ¿verdad? Qué tanto tengan eso, pero vamos a ir al libro de Yehezkel, Ezequiel 4, del 4 al 6. Vamos a ir aquí en la Reina Valera. Lo vamos a leer acá. Ya no lo vamos a leer allá en el Sefer Dabar. Aquí lo tenemos. 4. Aquí está. Lo vamos a leer en la Reina Valera. 4 del 6. Del 4. Ezequiel 4, 4 al 6. Y lo vamos a leer desde el 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Toma también una plancha de hierro, y ponla en un lugar de muros de hierro, entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en el lugar de cerco, y la citarás en esta señal a la casa de Israel. ¿Sí? A la casa de Israel, en esta señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. ¿Sí? De la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos.
Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás su maldad de la casa de Israel. 390 días, ¿sí? 390 días. Es importante, ¿verdad? Recalcar, 390 días. Esos son 390 años de castigo para la casa de Israel. Tenía ese castigo, ¿sí? Entonces usted va aquí a Ezequiel 4, ¿verdad? Para que vea el castigo que se le da a la casa de Israel. Vamos a regresar a Segunda de Reyes 17. Multiplique 390 por 7, porque el castigo se le venció a los 390 años, pero no regresaron, entonces ese castigo se multiplica por 7, ¿verdad? De acuerdo a las maldiciones, donde están en Levítico 26, Deuteronomio 26. A ver, déjenme ir para allá para no equivocarme. Aquí lo tenía apuntado. Sí, Levítico 26, ¿verdad? 7 veces más. Y recordemos que el castigo siempre empieza un castigo desde que empezaron a, ¿verdad? Desde que se les empezó empezaron con sus cosas. Y fue en el año 730, ¿verdad? Si usted multiplica 390 por 7, le va a dar 2730, que prácticamente nos arroja a este tiempo. Años más, años menos, ¿sí? Ya sean 10 años más, 10 años menos, porque acá está la otra fecha, ¿sí? Cuando se los llevó cautivos, pero el castigo empieza, para mí el castigo empezó aquí, y 390 años no regresaron porque ya se habían perdido, porque se los llevó cautivos, solamente un remanente quedó. Recordemos, ¿verdad? Recordemos allá en el libro de las Crónicas, que solamente un remanente, que claro, ya se había multiplicado, ya eran bastantes, pero no dejaba de ser un remanente, porque también había una profecía que tenían que ser multitud de naciones, recuerden, multitud de naciones, ¿verdad? Pero es importante, por eso, Elohim, Yahweh, nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial está hablando a nuestros corazones que regresemos, porque se está cumpliendo el tiempo se está cumpliendo. Multiplique 390 por 7 y te da 2730, ¿sí? Haga la cuenta, mi hermano, mi hermana. Y bueno, eso es la exposición que teníamos, ¿verdad? Qué hermoso es, ¿verdad? Decir la verdad, ¿verdad? Decir la verdad y no estar inventando, ¿verdad? O no hacerle caso a estos falsos, gente falsa, gente que viene nada más a destruir, porque es gente que nada más quiere destruir, no quiere la verdad, ¿verdad? Ven un mandamiento, pero van a la escritura para abolir el mandamiento. Eso es lo que está haciendo la gente. Se está envileciendo más, se están haciendo inmundos más, y bueno, eso se está viendo. Ya no podemos hacer mucho. Se les ha explicado, se les ha dicho, y ya no se puede hacer más que, ¿verdad? Más que avisar que nuestro Adón Yahshua HaMashiach viene. Eso sí, es nuestro deber como atalayas, ¿verdad? Anunciar que ya está cerca, ¿verdad? Para que no se nos haga, para que no se nos cuente por transgresión, para que no se nos
demande su sangre de ellos, ¿sí? Eso yo hago acá, yo les aviso acá unos hermanos, es lo que yo les he estado diciendo, ¿verdad? Ahorita no hemos estado yendo por la Muadín, ¿verdad? Hemos estado aquí, ¿verdad? Estudiando, orando, ¿verdad? Inclusive por ellos, y yo voy y aviso aquí, eh, un, un, un primo hermano que vive aquí cerca, tiene un grupo de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y me dijeron que sí iba yo a hablar con ellos. Bueno, yo me ofrecí, pero ellos también me pidieron también eh, ir, ¿verdad? Es un grupo diferente, no es como todos los grupos, ¿verdad? Así que se insultan, que se dicen cosas feas. Al menos cuando estoy yo no pasan cosas tan feas, ¿verdad? Y y es a ellos donde les he estado diciendo. Y más que nada por, por Atalaya, ¿verdad? Como Atalaya nos corresponde, Elohim, prácticamente lo puedo decir de esta manera, Elohim me mandó ahí, porque realmente yo no quería ir, pero salió de repente, mira a mi primo ahí, y es que el grupo está aquí, en su casa, ¿sí? Porque ellos tuvieron un pleito con otros allá, y se separó, se hizo un grupo, se separó el grupo, se hicieron dos, y mi primo, pues como no tiene dónde, lo hace aquí vivimos en un departamento, lo hace aquí en su departamento, y yo una vez iba pasando ahí y le dije, oye, ¿no te gustaría que viniera a hablar aquí con ellos? Y dice, sí, le digo, ¿sí escuchan? Sí, sí ha habido personas, ¿verdad? Que sí ponen atención, ¿verdad? Pero como todo, siempre hay gente muy renuente, pero miren qué hermoso. Yo a mi primo siempre le dije, ¿sabes qué? Déjate de eso, ven para acá. Aquí también se puede dejar de beber. Pero fíjense que Elohim me mandó para allá. Yo lo veo de esta manera porque a mí se me salió decirle, hey, ¿te gustaría que viniera a hablar aquí? Y miren, ahí estamos, es donde vamos a hablar todos los días. Lo único malo es que a veces hablo todo, son 2 horas y todo mundo, les tienes que dar, es muy poco el tiempo que te dan para hablar, pero a veces me dan tiempo extra porque les gusta lo que están oyendo, ¿verdad? Aunque sabemos que esto es de estar escuchando y escuchando, ¿verdad? Ahorita sí ya tiene como 15 días que no voy con ellos, por lo del Almohadín, ¿verdad? Porque teníamos que sacar toda la levadura y todo esto, pues no pude ir. Y ahora que termine el Almohadín, vamos a seguir yendo con ellos. Y miren, allí encontré un hermano que, bueno, no quisiera seguir platicando de esto, ¿verdad? Pero, ¿cuánto tiempo llevamos? 1 hora, 8 minutos. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, amados. Luego les platico, ¿verdad? Porque se están viendo cosas ahí muy hermosas. También que les he estado hablando de esto. Y pero bueno, eso es lo que tenemos de este lado, ¿verdad? Que Elohim nos ha puesto de este lado. Elohim ha puesto a otras personas en otros lados. Y es lo que, bueno, lo que Elohim nos ha dado. Y hay que estar atalayando, porque esto es así, hermanos. Simplemente ya una vez estando ahí, hay que avisar, ¿verdad? Que algo viene. No algo viene. Que algo muy grande viene, ¿verdad? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Viene y está cerca, amados. Amados hermanos, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en estos días de pan sin levadura, amados. Recordemos, Bikurim, ¿verdad? Las primicias, el día de Shabbat, al terminar Shabbat, ¿verdad? Es la fiesta de Bikurim. Y a ver si tenemos también una exposición esto muy cortita, ¿verdad? Hablar de esto porque muchos ya festejaron esa fiesta. Aunque nosotros lo hacemos así porque la escritura es clara cuando dice al siguiente día de Shabbat, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Hay que volver a tocar ese punto, ¿verdad?
para las personas, en particular los nuevos, ¿verdad? Y bueno, amados, entonces, shalom, shalom.